nos vamos a poner de pie para escuchar esta parte del Evangelio. Señor Jesús, abre mi corazón, nuestro corazón, para que esta palabra quede en nuestro corazón. Nos puedas enseñar, Jesús, la importancia que tiene el escucharte. Del Evangelio según San Lucas. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida en los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Esta parte para mí es hermosísima, ¿verdad? Todos los evangelios son hermosos, pero esta parte la siento como que, pues, el Señor nos habla sobre todo a las religiosas de vida contemplativa, ¿verdad? Cuando uno pasa por su mente esta parte del Evangelio, ¿verdad? Cómo llega el Señor y las dos hermanas, ¿verdad? Reciben con aquel gusto al Señor, porque para ellas el que el Maestro estuviera en su casa, pues era una honra enorme para ellos. Ellas sabían percibir la grandeza del Señor en su casa. Y me llama la atención cuando me imagino, ¿verdad?, a Marta afanada, ¿verdad?, haciendo para que el Señor se sintiera a gusto, preparando lo mejor para él. Y la que estaba allí a sus pies, sentada, escuchando, yo me imagino qué cosas le diría el Señor a María, que la tenía tan absorta allí, ¿verdad? A mí me ha llamado mucho la atención este pasaje también de el Padre Cancelado, donde habla de este mensaje que el Señor le dio a esta mujer, ahorita se me fue su nombre, ella, Oliva. Ella cuenta, ¿verdad?, algo así tan semejante a esto. Yo recuerdo que dice ella que, pues no sé, yo creo que no saben bien todavía la historia, ¿verdad?, de cómo el Señor le dio los mensajes a Oliva, ¿verdad? Fue una mujer que desde muy joven, ella en la Eucaristía sentía ese llenarse. Dicen que caminaba ella horas y horas para asistir a la Eucaristía, y en una ocasión ve que en el camino está ahí un hombre esperándolo, y ella, pues sin imaginarse, sin pasarse en la cabeza que era Jesús, le dice: ¿a dónde vas? Y ella dice: este hombre por curioso me pregunta, me corrió porque dice usted de la lengua, ¿verdad? Dice: pero le voy a decir que no me entretenga, no le voy a decir ni a qué voy, le voy a decir que voy a misa al pueblo. Y le dice el Señor: yo he estado allá cuando tú estabas allí estoy contigo. Dice: pues es ser un Señor curioso que nada más me anda vigilando a ver dónde estoy. Pero a lo que voy ahorita les quiero para que le agarren el hilo, ¿verdad? Entonces cuando se va ella contenta, sintió una experiencia tan grande, ¿verdad? De esas poquitas palabras que habló, las experimentó ella en su corazón. Y al día siguiente también, cuando se le vuelve a aparecer, le dice: allá estoy siempre contigo. Cuando tú vas a verme, yo allá estoy contigo. Y cuando le dice: invítame a tu casa. Y dice: pero no. Ella se imaginó que eso es adentro, porque dice que tenía un perrito muy, muy bravo.
y que dijo, pues lo voy a que quiere ir a mi casa, pero también se imaginó ella, va a ser por curiosidad, pues que vaya acá, yo sé que el perro se va a encargar de sacarlo. Y ella muy llena así dijo, dice que ella se sonrió por dentro que vaya. Entonces, ¿me invitas a tu casa, Oliva? Sí, ve. Y entonces ella, cuando ya había quedado a qué hora lo iba a recibir, lo vio que venía y ella asomándose por un huequito de su casa, dice, ya viene. Y ve que el perro sale corriendo y le mueve la colita y le lame los pies, y se quedó asombrada. Y no salía ya viéndolo por el huequito. Y cuando acuerda, no supo por dónde pasó, el Señor estaba sentado adentro en una sillita y humilde. Y entonces el Señor le empieza a dar todos los quién es y todo. Y ella dice, pues ¿cómo lo veo tan así, tan real, como una persona real? Y dice ella que le dijo que le lavara los pies también. Invítame de comer, lávame los pies. Y dice ella que corrió a traer la bandeja para sentarse allí, me imagino en esta parte del Evangelio. Dice que cuando ella se sentó allí a lavarle los pies, ella experimentaba aquello. Y el perrito que se le sentó también ahí al lado. Y dice, cuando empecé a sentir que sus manos le acariciaban el pelo. Y dice, entonces experimenté. Cuando ella vio que era verdaderamente Jesús, y entonces el Señor le dijo, prepárate porque te tengo un mensaje. Quiero que des a conocer a la humanidad un mensaje. Y yo le estoy contando esto a grandes rasgos, ¿verdad? Cuando yo lo vi, lo leí, me enteré de me pareció una cosa tan bonita porque dije, es cuando nosotros sabemos escuchar al Señor en el silencio, en el amor. Yo se los digo, como religiosa de vida contemplativa, a mí me ha llamado mucho la atención esa, ¿cómo les dijera? Esa experiencia de Dios. Quiero decirles un poquito aquí sobre yo entré a la edad de 14 años, no tenía lo que era experiencia de silencio, porque era una niña inquieta, me decían, no tienes vocación para vida contemplativa por tu vida inquieta. Pero al experimentar en las hermanas grandes, cómo a través del silencio, las veía yo empaparse de Dios. Nuestra maestra que nos ponían en nuestra etapa de formación no nos decía muchas cosas, solamente nos decía también, hay que saber escuchar al maestro. Y yo siempre digo, solo en el silencio se puede escuchar al maestro y solo en el silencio nos podemos preparar para recibir los mensajes del Señor, la palabra que el Señor nos quiere dar para transmitirlo a los demás. Cuando Oliva en medio del silencio, en el diálogo, solamente en la Eucaristía, donde ella dialogaba, Señor, nos haces falta en el mundo, necesitamos. Fue cuando el Señor le dijo, Oliva, necesitas vivir en el silencio, en ayuno y penitencia, porque el mundo va a un caos. Cuando ella recibió el mensaje, la preparó primero con, no sé, un tiempo grande de silencio y de ayuno y de oración. Cuando el Señor le dijo, mira, cómo van las almas al infierno, como se desgrana la mazorca, van las almas al infierno. Ella dice, si yo no me hubiera preparado en un silencio, en una oración, en el ayuno y en la penitencia, yo no hubiera soportado aquello que vi. Cuando el Señor le dijo, mira, ve los que van al infierno, y ella vio todas las personas que se precipitaban en el infierno por no dar tiempo a la oración, por el ajetreo aquel de la música mundana que a veces escuchamos. Ven ahorita música que se han estudiado, que ya tienen dos sentidos, alabanza al demonio y tener en nuestros oídos ese deleite de estar escuchando, y a veces ni sabemos qué están siendo el mismo sonete, y a veces alabanza al diablo. Han estudiado en nuestra iglesia católica, he estudiado muchos sacerdotes expertos, todo esto que lleva, que nos va llenando de cosas que nos van dejando vacías de Dios y nos van llenando de cosas del mundo. El Señor le hizo ver a Oliva lo que era el cielo, el infierno y el purgatorio, y dice, por lo que ahorita nos decía Ronnie, ¿verdad? ¿Cuántas veces por nuestra lengua tenemos que estar en el purgatorio, a veces purificando? Porque Dios nos ha llamado a una vida santa, pero no podemos estar en la eternidad
si no hemos purificado nuestros ojos, nuestros oídos, cuando en la curiosidad nos llenamos de todas esas cosas. Lo que ha dicho Ronnie es ciertísimo, ¿verdad? A veces vemos en las noticias cosas tan asombrosas y no captamos que esto es para ponernos de rodillas y pedirle a Dios misericordia para el mundo. Esto lo he aprendido en mi vida a veces por mis maestros, que les digo, no tanto a veces que me han hablado con la lengua, sino en el silencio, me han dado un mensaje grandísimo. Mi maestra que me formó me decía, hermana, en el silencio podemos escuchar la voz de Dios y podemos descubrir, cuando yo le preguntaba, ¿cómo debo descubrir yo ahorita en formación si es mi vocación? En el silencio va a escuchar la voz del Señor y va a escuchar qué le dice el Señor, es su vocación. Si usted saborea el silencio, usted se va a dar cuenta de si el Señor la llama, ¿verdad? Así en el silencio nosotros podemos descubrir qué es lo que es bueno para nuestras almas y qué es lo que nos son artimañas del demonio. Yo les lo puedo decir así, porque yo siempre lo he dicho, el demonio nos envuelve las cosas con papel bonito, con cosas atractivas para hacernos caer en sus redes. Pero en el silencio podemos descubrir todas estas cosas. ¿Cuándo son cosas de Dios? ¿Cuándo son cosas del demonio? A mí este pasaje, como les digo, de María a los pies del Maestro, siempre me pregunto, ¿qué escucharía María de los labios del Señor al tenerla tan absorta y al no preocuparse pues, de los afanes de su hermana, ¿verdad? Todo es importante en la vida, tanto servirlo de una forma como lo estaba haciendo Marta, era excelente también. Pero aquí sabemos que esta lección era necesaria para nosotros. El Señor nos enseña, Marta, Marta, por muchas cosas te afanas cuando una sola es necesaria. Estas dos palabras son muy buenas para llevarlas en nuestro corazón y saborearlas, decir, ¿en qué me afano? ¿En qué ocupo mi vida? ¿Cuántas veces he dado más importancia a las cosas materiales que a las cosas de Dios? Yo como les he dicho, me quedo tan asombrada cuando los teatros, las cosas de diversión, los antros así, apretadas de gente, y las iglesias, somos poquitos los que podemos decir, aquí estoy, Señor, para escuchar, para ver qué me vas a decir, cómo me vas a hablar ahora. Y es tan importante, yo le digo, la felicidad se encuentra al escuchar al Maestro, al ver que es tan hermosa la palabra de Dios, que no necesitamos recurrir a otras cosas ni a otras diversiones para poder llenar nuestras vidas de Dios, de lo que Él nos quiere decir en cada momento. Me impresiona saber tanto cuántas enfermedades vienen a nuestra vida por estar llenas de ruidos, por no escuchar al Maestro, al que es el camino, al que es el médico, al que es la verdad, al que es la vida. Y me asombra esto de decir, dicen los grandes estudios, ¿de dónde viene la depresión? De tantas cosas, de dejar a Dios a un lado y no escuchar su palabra. A mí me impresionaba un caso de una señora que me dijo, madre, ellos me dijeron, usted está desahuciada de la depresión. Ella decía, perdí a mi esposo, perdí a un hijo, perdí mi papá, mi mamá en poco tiempo. Eso me llevó a una grande depresión. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Dice que cuando los médicos me dijeron, usted está ya desahuciada en esto, no hay cura por usted, ya tenemos tratándola y no. Dice, ¿sabe cuál fue mi cura? Dije, Dios mío, me sentí en ese momento sola. Y me dijo una señora, vete a los pies de Jesús y vas a ser curada. Dice, mire, me fui, pero no tenía todavía yo la fe, que decía, si me están tratando expertos, ¿verdad?, en esto. Y dice, y no puedo ser curada, es que nadie me entiende mi tristeza, nadie sabe la pérdida tan grande que yo en tan poco tiempo he tenido. Decía, fui feliz cuando me sentía rodeada de mis hijos, cuando me sentía yo que nos juntábamos para la convivencia, y perderlos para mí fue algo deprimente. Yo le preguntaba, ¿y usted cuando usted estaba con su familia, usted invitaba a su familia a darle un espacio a Jesús? Dice, nunca se me ocurrió. Usted abría la Sagrada Escritura para saber qué le decía el Señor para cuando usted estaba gozando de esa felicidad, que decía, Señor,
ahorita me das felicidad, pero también quiero darte en los momentos difíciles, también quiero estar contigo. Dice, nunca pensé eso. Y dice, me recuperé a los pies de Jesús en el silencio, sin decir nada, solo llorando, llorando mis lágrimas, Señor, no sé, pero tengo la plena confianza que tú me vas a curar. Y la volví a ver feliz y tan contenta, decía, el Señor me ha sanado de mi depresión después de estar desahuciada. Ya no podemos tenerla, que le dijeron, porque es tanta la gente que estamos recibiendo, y así que tiene que salir ya usted, y está desahuciada. Imagínense qué difícil. Y porque se encontró esta persona que le dijo, vete a escuchar al Señor en los pies de Jesús, vete al sagrario, y yo, aunque el Señor ahí está, allí vas a encontrarlo. Allí Él te va a dar tu respuesta y te va a dar la salud. Y eso es lo que necesitamos ahorita en nuestros tiempos. Encontrar la salud en el silencio. Encontrar el remedio a todas nuestras dificultades de la vida a través de la escucha, del silencio interior, que ahorita nos hace tanta falta. Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hemos descubierto esto, como nuestros jóvenes, a través de la música, ellos se sienten bien, y sin saber que se están quedando vacíos de las cosas de Dios. Por eso en este pasaje donde María escuchaba al maestro llena de satisfacción, y el Señor le dijo, ella ha escogido la mejor parte. Yo quiero que en este momento de silencio que vamos a tener de reflexión, puedan ustedes formular esta oracióncita. Señor, quiero vaciarme de todo lo que no seas tú, y llena tú mi corazón. En su interior hay que meditar en este evangelio. Les voy a dar la cita por si las que traen la Sagrada Escritura puedan saborear cada palabra. Sí, Lucas 10:38. Lucas 10:38. Para esto no quiero llenarlas de muchas palabras, con esto que saboreemos cada palabrita, hay que y decirle al Señor, aquí estoy queriéndome vaciar de todo aquello que me aturde y llenarme de ti. Les quiero decir eso de así, yo fui descubriendo mi vocación a través del silencio. La vida en el monasterio de disciplina es de silencio. Tenemos el Santísimo expuesto y para colaborar, que todas puedan tener ese diálogo con Dios. Todas colaboramos en el silencio, en nuestro rosario, podemos decir, Señor, ayúdame a meditar, enséñame a saborear, enséñame a vivir en el Espíritu, vaciarme de todo aquello que me aturde para yo poder llenarme de tu palabra. Desde los 14 años que entré en la vida religiosa, esto es uno de los puntos que más me ha ayudado, el silencio. Siento que si hubiera llegado, siempre me pregunté que si tenía vocación para la vida activa, pero lo que me llamó a seguir la vida contemplativa es el silencio, el saborear en el silencio la palabra de Dios. Me gusta mucho ese otro pasaje donde dice que el Señor le dijo a sus discípulos, llevó a sus discípulos a un lugar apartado y les dijo, vamos a orar. Dice el Evangelio, estaban cansados y agobiados por todo lo que tenían que atender, y el Señor les dijo, vamos a orar. Los llevó a un lugar apartado a orar. Yo, como les decía desde el principio, no es una casualidad que ustedes estén aquí. El Señor les ha dicho a cada uno por su nombre, vamos a un lugar apartado a orar. Es tan importante la oración para poder nosotros descubrir cuál es por lo que más fallamos, ¿verdad? Ahorita este tema tan importante de la lengua. Yo creo que si trabajáramos un poquito con esto, haríamos muchísimo, porque sí es cierto, la lengua es una espada de dos filos, como nos podemos ocuparla para bendecir, como también la ocupamos para maldecir, y casi como humanos nos inclinamos más
al lado de la crítica, de la maldición, de que si nos ofenden nos sentimos heridos y nos hace, ¿verdad?, desequilibrarnos todo nuestro ser. Pero a través de la oración y del silencio se nos va aclarando nuestra vista. Vamos dándonos cuenta de dónde debemos trabajar más para poder escuchar al Señor, al Maestro. Y esto que les digo, en el silencio y en la oración nos preparamos para que el Señor nos revele cosas grandes, designios grandes de Dios, como fue en el caso de Oliva. ¿Sí? Ella, les digo, para poder recibir este mensaje del Señor, todo lo que la hizo pasar, aunque ella era siempre una mujer de silencio, pero fíjense cómo el Señor escoge a personas de silencio para poderle darle sus grandes mensajes, todos los mensajes que hemos recibido, tanto de la Santísima Virgen como del Señor, el Señor de la Misericordia, que también ha revelado a todas personas que supieron vivir en amor y en silencio, porque también no se les olvide que no es nada más estar pues en silencio, mi boquita callada, ya no, pero acá dentro de mi mente traigo todo el ajetreo, ¿verdad? Se me olvidó ya cómo estará mi hijo y cómo dejan, que todas aquellas cosas que nos aturden es cuando tampoco no podemos escuchar la voz del Señor. Necesitamos, el silencio no solamente es necesario de palabra, también de dentro de nosotros mismos, de dejar todas las preocupaciones, como las que tenía Marta, ¿verdad? Que le preocupaba pues que no iba a estar bien la comida del maestro. Hay cosas misteriosas que no las entendemos. Por ejemplo, yo siempre decía, pues si es cierto, le hubiera dicho al Señor, ándale María, vete primero a ayudarle a Marta y luego ya vienes para que las dos vengan a escuchar aquí. Pero la enseñanza del Señor, Marta, Marta, por muchas cosas te afanas y una sola es necesaria. Estas cosas, cuando, por ejemplo, allá en el monasterio, que luego tenemos muchos ajetreos también, las agarro y estas palabras así, y me las voy saboreando, y corro ante el Santísimo y le digo, Señor, sí es cierto, pero me llevo esto en tu corazón. La palabra del Evangelio, a veces dice un padre, vamos a misa y salimos, ¿cómo estuvo? Se nos olvidó al salir, al ratito que se leyó el Evangelio, se nos olvidó. Dice un padre bien chistoso, yo les preguntaba, a ver mujer, ¿de qué se trataba el Evangelio? Ay, padrecito, ya se me olvidó. Y dice, yo le decía con palabras, ¿por qué estás toda distraída ya pensando cómo dejaste al marido y todo eso? Y tus hijos, ¿dónde andan? Fíjate, llévate el Evangelio en tu corazón para que lo puedas saborear, meditar. Pero desgraciadamente, por eso esta es la cosa, que no nos quedan a veces las palabras del Señor en nuestro corazón, porque estamos distraídos en tantas cosas que nos afanan, cosas que nos van quitando, y estamos viviendo en un mundo así. Yo me acuerdo que antes todavía dicen que no debe decir, los tiempos de antes eran mejores, pero sí es cierto, la televisión, los ruidos nos están llenando, ya no tenemos tiempo para orar. Hay tantas personas que digo, oiga, usted rezó el rosario, madrecita, yo no tengo tiempo, tengo que atender a mis niños, tengo que atender esto. Yo estoy edificada con ahí donde estamos hospedadas. La señora, antes de irse a sus hijos a la escuela, y noto yo cómo estas personas a veces, sin decir tantas palabras, ellas van iluminándose. Dice, yo no mando a mis hijos a la escuela hasta antes no hacer una oración y encomendarnos a Dios. En silencio nos damos cuenta. Ellos oran antes, los dos, antes de mandar a sus hijos a la escuela, se ponen en oración. A las 3 de la tarde, todos dejan sus quehaceres y de rodillas al Señor de la Misericordia, la coronilla. Ella cuida a unos niñitos, los niños que a veces vienen de papás que no les saben, no les enseñan a orar, no les enseñan a cómo deben comer sanamente. Yo veo cómo les ponen los papás ajetreados en el trabajo, van y les llevan al niño una chuchería, una cosita, contentan con llevarle unas sabritas, esto le da a mi niño y un yogur y se acabó. Y no les prepara, la señora prepara sus frijolitos, los niños, mira, aquí están sus frijolitos, les pica cebollita a comer. Los niños que no están acostumbrados lo hacen, pero yo le digo, es usted la maestra, porque usted, en nombre de Dios, usted le está enseñando a estos niños. Los niños, ayer me quedé asombrada,
Cada niñito rezó un misterio de la coronilla. Y es tan bonito porque la oración del niño inocente alcanza grandes cosas a los ojos de Dios. En su poca lengua, la niñita de 3 años, dijo yo un misterio. Me quería asombrar, dijo, este es lo que se sabe sembrar cuando son personas de Dios. Es una mujer activísima ella, es una mujer activísima, pero ella tiene tiempo para orar, para atender a su esposo con aquel gusto, con aquel afán. Ya le tiene su comida cuando él llegó y aquí tienes. Si el Señor, como también ha aprendido de ella ha aprendido, por eso la mujer tiene un papel tan importante en la vida del matrimonio. La mujer tiene que ayudar al hombre a ablandar a veces su corazón duro, sin ofender aquí a los hombres, ¿verdad? Pero sí, claro que sí, cuando el hombre se convierte, le rebasa a la mujer. Pero yo veo en esta señora que les digo un ejemplo clarísimo de cómo la oración dice, a mí no me importa el qué dirán, le sirvo al Señor. Y así, la invitamos cuando estamos orando nosotros, ella va, escucha y todo. Y digo, estas son de las personas que nos hacen falta en el mundo para rescatar almas del demonio, porque el Dios nos trae así dicen que estamos viviendo en una etapa donde Él está haciendo todo lo posible porque ya le va a llegar su tiempo en el que no va a poder trabajar con la humanidad. Y anda afanado por a ver a quién toca, a ver quién le arrebata al Señor, y es su orgullo de él, agarrar las almas y decirle, mira, esta es mía, y no hace caso de nada. Pero vean cómo las almas entregadas, las que saben en el silencio, escuchar, yo creo que somos poquitos los que conocemos a esta señora, pero yo digo, ella aquí en su silencio hace de veras aquel apostolado, hace los dos papeles de Marta y de María, porque los dos son importantes, los dos son importantísimos. Solo nos quiere el Señor decir también que es necesario que lo escuchemos. Pero cuando lo sabemos escuchar, sabemos combinar esas dos cosas, la actividad y el silencio, la contemplación, la oración. Y esto nos va ilustrando, y siempre se los digo con certeza, cuando somos personas de oración sabemos descubrir a la persona que me miente, que me diga pues yo he visto hay una hermana que tiene ese don tan bonito, pero esa hermana es una hermana de veras de oración. Y sabe decirle, pues fíjese, Marisita, que me estás mintiendo. ¿Cómo supo usted? Pues, mira, ahí está, él me dice, yo luego percibo cuando el Señor me dice, te miente. Y yo me quedo asombrada porque es donde yo aprendo, digo, así son como las personas de oración, saben descubrir bien en dónde está el bien, en dónde está el mal. Cuando no, nos vamos acá cuando nos dicen a veces, mire, te sientes cansada, pero ¿sabes qué? Allá está doña fulana y te va a decir qué vas a hacer. Y la otra le dice, no, pues fíjate que yo conozco a fulano y él te va a dar el remedio y va uno con otras cosas tontamente. Me decía una señora, Marcita, yo quiero decirle una cosa, yo no soy de brujas, yo no voy con brujas. Y está una señora tan buena de Dios y me lee el café y allí me dice, mira, tu marido esto, tu marido, y bien que le atina a Marcita. Pero le digo, cuando no somos personas de Dios, no sabemos descubrir, esta persona está mal. Yo les cuento a veces experiencias, le digo que un día en un restaurante no estoy diciendo eso porque yo diga, pues eso se los digo con el corazón en la mano, lucho por ser mejor, por llegar a la perfección, a la santidad, como lo tenemos en nuestro reglamento, como fue San Francisco y Santa Clara, nuestros padres admirables, ¿verdad? Pero quiero contarles esto. Estaba yo comiendo y de repente pasó una señora y sentí una cosa así, me dio miedo, y la señora sintió conmigo. Y entonces se quitó, nos quedamos así cerquitas porque estábamos en uno de esos ¿cómo se llaman esos? Donde come uno su café y un McDonald's. Así como solo acá lo pronuncia, en México no. Entonces, y sentí tanto, entonces cuando veo, pues yo me quise acercar a hacerle el cariño al niño que traía, y ella con un odio así me vio, quitó a su criatura y la llevó a otro lado. Cuando me volvió a tocar así, haga cuenta como que cuando pasas se me pararon cuando le voy viendo aquí la muerte sota. Y no, ella así como, ¿sí? Al ratito empezó vomite y así. Y yo me quedé así, silencio, porque la persona que me llevaba ni cuenta se dio. Nomás, yo lo percibí todo, pero así fácil puede uno,
percibir cuando una persona está con Dios y cuando no está con Dios. Nos platicaba el señor obispo, nuestro señor obispo, obispo de Saltillo, fue un religioso dominico, un hombre muy santo también, que se ha dedicado a cultivar, es un hombre de mucha oración, pues, y dice él, cuando yo me acerco a un niño, dice, hay niños, dice, que se acercan y con una ternura me abrazan, dice, pero percibo, dice, y sé percibir cuando el niño está bautizado, cuando no está bautizado. Dice, le digo yo a la señora, este niño no está bautizado. Dice, luego yo percibo cuando el niño no está bautizado. Pero yo digo, porque es un hombre de Dios, porque es un alma de Dios, un alma de oración, un alma de contemplación. Y yo lo descubrí fácilmente. Por eso le digo, qué importante es estar cerca del Señor, escuchando al Señor, porque el Señor nos sabe decir esto, lo vemos en el Evangelio cuando lo criticaron al Señor, que decía, si este hombre fuera hombre de Dios, voy a saber con qué clase de persona está tratando. Y el Señor le dice a él, descubriéndole todo lo que, pues, todo lo que él estaba pensando, ¿verdad? Y sí, le dijo él con estas palabras, no las tengo así muy claras, ¿verdad? Dijo, ya él había descubierto todo lo que él estaba pensando. Y dice, llegué a tu casa y tú no me diste el beso de bienvenida, no me lavaste los pies. Y él se quedó avergonzado porque dice, sí, es cierto. Y esta mujer, desde que llegué, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas, secarlo con su cabellera. El Señor sabe conocer nuestro corazón y se llena de ternura cuando nosotros también, en medio de nuestras debilidades, de nuestros pecados, sabemos estar rendidos a sus pies. Entonces, pues, esto es lo que yo quiero compartirles y que, como les decía al principio, estamos orando para que todos ustedes que viven en este mundo de ajetreo, de necesidad, les llegue al Señor, llegue a llenar su corazón y al final de este retiro ustedes vayan gozosos y decir, Señor, estuve a tus pies escuchándote y me voy lleno de ti, ¿sí?